Símbolos. Los vemos en todas partes. Las señales de tráfico, en los logotipos, en nuestros teléfonos, incluso los gestos con las manos son una especie de símbolo. ¿Pero alguna vez te has preguntado de dónde vienen todos estos garabatos y trazos universales? Bueno, permíteme actuar como tu humilde criptógrafo mientras decodificamos todo, desde antiguos signos de arroba hasta los confusos botones del controlador. Estos son los orígenes secretos de los símbolos cotidianos. 3 puntos. Sé honesto, ¿cuántas veces has intentado conectar un USB y has tenido que darle la vuelta una y otra vez, luchando por descubrir de qué manera se conecta? Es tan humillante. Pero lo que es aún más humillante es ver ese pequeño y extraño símbolo del tridente en el puerto y no tener idea de lo que significa. El círculo, el cuadrado y el triángulo. Es como si se estuvieran burlando de mí. ¿Qué quieren decir? Bueno, el símbolo USB de 3 puntas se inspiró en Drysack. Para aquellos que se perdieron esa lección de historia, ese es el nombre del tridente que empuña Poseidón, el antiguo dios griego del mar. Las 3 formas en las puntas del tridente están ahí para indicar la variación de los periféricos que se pueden conectar a través de un bus universal en serie, o USB. Como tal, el tridente fue diseñado para simbolizar el poder tecnológico que tienen los USB, pudiendo conectar una amplia gama de otros dispositivos. Por fin sé lo que significa. Sin embargo, todavía no podrás enchufarlo en el primer intento. Archienemigos. Si levantas los dedos índice y medio, puede significar varias cosas diferentes. Puede ser un signo de paz, un símbolo de victoria o un gesto muy grosero en el Reino Unido, dependiendo de en qué dirección se coloquen los dedos. Pero se cree que el origen de este saludo de 2 dedos es más antiguo y espantoso de lo que la mayoría de los británicos creen. Al menos un significado del gesto tiene sus orígenes en la Guerra de los 100 años, que se libró durante 116 años, un nombre bastante apropiado entre Francia e Inglaterra. La leyenda dice que durante este conflicto los franceses les quitaban los dedos medio e índice a los arqueros ingleses que capturaban antes de devolverlos, ya que un hombre sin estos dedos era inútil como arquero. Se dice que durante este tiempo los jactanciosos arqueros ingleses que no fueron capturados levantaban sus 2 dedos desafiantemente, esencialmente diciendo: "Mira, todavía puedo luchar". Suena bastante rudo, pero esto podría ser solo una leyenda. Los largos arcos ingleses eran famosos por ser más grandes y difíciles de manejar que otros arcos. La mayoría de los soldados necesitaban usar 3 dedos para tirar de la cuerda hacia atrás, lo que significa que tendría más sentido que el gesto incluyera el dedo anular, además del medio y del índice, lo que lo acercaría más al saludo de un Boy Scout. Por supuesto, también se podría argumentar que si los arcos necesitaban 3 dedos para manejarlos, cortar 2 era tan bueno como cortar 3. Sea cierto o no, el primer ministro británico Winston Churchill jugó un papel importante en la repopularización del gesto hacia el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1941. Por esta época fue fotografiado por primera vez mostrando la forma de V con los dedos, que pronto se convirtió en el signo aliado de la victoria, ya que V era la primera letra de victoria y no solo en inglés, sino también en francés y flamenco, los principales idiomas de los aliados de Gran Bretaña que no hablan inglés. De vez en cuando le daba la vuelta, supuestamente para enviar un mensaje a sus enemigos, uno que probablemente significaba: "Miren aquí, aún podemos luchar, caramba", pero con un lenguaje más colorido. Problemas de control. Muy bien, uno para todos los jugadores de consola que están allí. Puede que seas tan bueno jugando que puedes correr Dark Souls en menos de 30 minutos o derrotar a todos tus enemigos e incluso a los profesionales en Call of Duty. Pero ¿puedes decirme qué significan los símbolos de los botones de un control de PlayStation? Sí, el círculo, el cuadrado, la X y el triángulo. Los usas todo el tiempo, pero ¿qué significan? La respuesta a esta pregunta supuestamente la descubrieron unos nerds hace un tiempo. Los botones del controlador de Sony parecen hacer referencia a la franquicia Mario. Específicamente son las formas que los enemigos de Maggie Koopa disparan con sus varitas de los juegos clásicos de Super Mario World. ¿Lo ves? Espera, ponlo de nuevo. No hay X. El Maggie Koopa solo dispara un triángulo, un círculo y un cuadrado. Esos destellos no son X. Y puedes ver esto claramente en el arte oficial de los personajes. Sin embargo, mucha gente todavía cree en esta idea errónea. La razón real detrás de los botones es un poco más complicada. Según Teijo Goto de Sony, quien eligió los símbolos, Sony quería que su controlador se destacara de sus competidores de Sega y Nintendo, que usaban botones con letras.
Goto optó por formas fáciles de reconocer, cada uno de los cuales tenía un significado. El triángulo está arriba porque apunta hacia arriba. El cuadrado representa una hoja de papel o documento, ya que Sony creía que este botón se usaría principalmente para menús. Los botones círculo y X representan sí y no, o confirmar y negar respectivamente. Aquí es donde entra en juego cierta confusión cultural. En Japón, un círculo y una cruz reemplazan a una marca y una cruz en Occidente. Esto significó que en muchos de los primeros juegos de PlayStation, los botones del círculo y la cruz estaban intercambiados. En Japón se presiona el círculo para confirmar, mientras que en Occidente era X. Recién en la quinta PlayStation, Sony convirtió a X en el botón de confirmación en Japón. Si fuera un jugador japonés, eso realmente me presionaría. Pero ¿sabes qué botones deberías presionar? Esos de me gusta y suscribirse abajo. Ahora que esa cursi e inevitable broma ha quedado atrás, ¿qué tenemos a continuación? Enigma Toyota. El símbolo del fabricante de automóviles Toyota es simple, fácil de reconocer y sinceramente un poco confuso. Quiero decir, los autos tienen 4 ruedas y sin embargo su logo tiene 3 círculos. Veamos qué significa. Bueno, el logotipo se eligió allá por 1936 y no fue diseñado internamente. En realidad, fue el ganador de un concurso de diseño de logotipos y superó a otras 46.000 propuestas. Aunque los círculos pueden parecer aleatorios, los elementos individuales del diseño se pueden separar de los demás para deletrear la palabra Toyota. Toyota. Bastante ingenioso, ¿eh? Apuesto a que has cerrado el círculo al darte cuenta ahora que es un buen logo. Lo siento, voy a dejar mis chistes. Te corazoneo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué este triángulo invertido extraño y lleno de baches se toma como una forma de corazón? Es decir, ¿has visto un corazón real recientemente? Si tu corazón tuviera esta forma, algo andaría muy mal contigo. Una teoría de internet más romántica que se encuentra en todos los foros de Pinterest y en las publicaciones de Facebook de los boomers es que representan 2 corazones uno al lado del otro. ¡Oh, no es lindo! También es completamente infundado y requiere mucha licencia artística para afirmar que esto se ve así. Entonces, si no parece un corazón real, ni siquiera 2 corazones, ¿de dónde viene el símbolo del corazón? El origen de la forma se remonta a varios cientos de años antes de Cristo. En aquel entonces había una pequeña planta popular llamada Silphium. Este hinojo tenía bulbos en forma de corazón y se encontraba a lo largo de la costa norteafricana, probablemente cerca de la ciudad de Cirene, y los antiguos griegos la amaban. En serio, estaban tan locos por esta planta que incluso la pusieron en algunas partes de su moneda. ¿Pero por qué era tan popular esta pequeña planta? Bueno, tenía varios usos, pero su función más importante era como forma de anticoncepción. En aquel entonces, si querías coquetear con feos sin tener hijos, tus opciones eran limitadas. Simplemente tomaba silfio. Y así, la planta se volvió tan popular que de hecho se extinguió alrededor del siglo II a.C. Las connotaciones de Silphium con el dulce acto sexual son quizás la razón por la que su forma distintiva se convirtió en sinónimo de amor y, por licencia poética, de corazón. Sin embargo, esta teoría tiene sus defectos. Para empezar, la forma del corazón tal como la entendemos no comenzó a aparecer en el arte hasta la década de 1250 en adelante, más de 1000 años después de la extinción del silfio. Ese lapso de tiempo es bastante difícil de explicar. Otras teorías postulan que la forma puede parecerse a un pecho bien dotado, un trasero o incluso partes íntimas masculinas, si se ve al revés. De repente me siento mucho menos cómodo recibiendo ese San Valentín de mi mamá. Bioeconocimiento. Ya sabes, en el caso de las advertencias responsables de garantizar que no mueras, los símbolos de radiación y riesgo biológico son bastante abstractos, ¿no? Si viera el símbolo de radiación en la naturaleza, podría pensar que me está alertando sobre una genial fábrica de spinners cercana. En realidad, este símbolo advierte al espectador de la peligrosa radiactividad cercana. Fue esbozado por primera vez por miembros de un grupo de investigación de Berkeley, encabezado por Niels Garden en 1946. Inicialmente, el símbolo era magenta sobre un fondo azul, ya que Niels creía que los colores se veían con menos frecuencia, y por lo tanto, se destacarían más. Posteriormente, los colores se cambiaron a magenta sobre amarillo, antes de estandarizarse finalmente como negro sobre amarillo, ya que hace que las formas sean más claramente discernibles desde una mayor distancia. En cuanto al símbolo en sí, Niels explicó que pretende representar la radiactividad que se escapa de un átomo. Dios mío, eso tiene mucho sentido ahora. Finalmente puedo dejar de verlo como un juguete giratorio prohibido. Pero ¿qué pasa con este símbolo?
Conocido universalmente como el símbolo de materiales biopeligrosos, el símbolo parece una prueba gótica de mancha de tinta. El símbolo en sí es bastante simple. Un círculo dividido en 3 por 3 círculos negros entrelazados en forma de zarcillos que se van agotando hacia el borde. El símbolo fue creado por ingenieros de Dow Chemical en 1966 y tenía que cumplir con un conjunto de pautas que garantizaban que el símbolo fuera indeterminado y reconocible. El diseño que se les ocurrió sugiere en términos generales la idea de un organismo físico siendo perturbado por un agente nocivo. Pensándolo de esa manera tiene mucho sentido. Un único elemento desgarrado por una sustancia maliciosa. Algo así como yo y salsa picante. Hyundai. Hyundai, los fabricantes de automóviles modernos y rentables. Y, si sus maquetas son creíbles, los futuros fabricantes de extraños autos manejados por Wi-Fi. No importa qué diseño de Hyundai elijas en el futuro, sabemos que el logotipo lucirá el automóvil. El logo de Hyundai funciona porque es muy simple, una H en cursiva dentro de un círculo. No hay nada más que ver aquí, ¿cierto? Bueno, no dejes que Hyundai te escuche decir eso. Según la propia empresa, el logotipo no es solo una H, sino que pretende parecerse a dos hombres dándose la mano visto desde un lado. ¿No lo ves? Aquí tienes una pequeña y útil ayuda visual. Hyundai afirma que el logotipo está destinado a representar la prosperidad y la relación saludable que Hyundai tiene con sus clientes. Personalmente creo que deberían haber colocado a esos chicos un poco más juntos. Mira lo largos que son esos brazos. Bluetooth. Bluetooth. La tecnología que utiliza frecuencias de radio para permitir que los dispositivos compartan información de forma inalámbrica en distancias cortas. Realmente vino a cambiar las reglas del juego. Sin él todavía estaríamos atrapados en la era oscura de los auriculares con cable, donde simplemente guardarlos en el bolsillo por un momento los enredaba en un nudo tan fuerte que haría llorar a un marinero. Al mirar su símbolo podrías pensar que es simplemente una letra B estilizada, pero en realidad hay mucho significado escondido en esas líneas duras. El diseño se inspira en las runas nórdicas, los símbolos que componían el lenguaje escrito de los vikingos. Como los símbolos generalmente estaban tallados en piedra o madera, estaban compuestos enteramente de líneas rectas en lugar de curvas. Imagínate intentar tallar un círculo perfecto en un árbol y lo verás. El símbolo de Bluetooth es lo que se llama runa de enlace, que son dos combinadas en una. Las dos runas que componen la runa de enlace de Bluetooth son los equivalentes vikingos de las letras H y B. Estas letras rinden homenaje a un legendario rey nórdico llamado Harald Bluetooth. El mayor logro de Harald fue unir a varios pueblos nórdicos dispares bajo una misma bandera. Algo así como el Bluetooth moderno está diseñado para conectar varias piezas de tecnología. ¿Es esa una historia de fondo interesante? Si lo es, ¿tiene un gran alcance? Definitivamente sí. Igual es igual. ¿Alguna vez has pensado cuánto tiempo te ahorra el signo igual al hacer matemáticas? Antes de la llegada del símbolo igual, los matemáticos escribían minuciosamente la frase es igual a cada vez que escribían una ecuación. Lo sé, nadie tiene tiempo para eso. Afortunadamente, en 1557 llegó el superhéroe de las matemáticas Robert Ricord y su libro La piedra de afilar de Witt. Mientras trabajaba en el libro, él se cansó de escribir es igual a una y otra vez. Sin embargo, a diferencia de otros matemáticos perdedores antes de él, decidió hacer algo al respecto creando el símbolo igual. Cuando escuches cómo lo diseñó, no te perdonarás no haberlo notado antes. Él representó la idea de que una ecuación es igual creando un signo formado por dos líneas iguales. Este es uno de los primeros, un poco más largo que el de hoy en día, pero hacía que la gente se fuera acostumbrando a la idea. Cuando se coloca en medio de una ecuación, es la manera perfecta de decir que esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Vaya, realmente era un hombre sin igual. Paz sangrienta. Cuando era niño solía decirles a mis bullies que yo era pacifista, que no creía que la violencia solucionaría nada, pensando que eso me protegería. So dumb. So dumb, it's brilliant. No! It's just dumb. Ok, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene esta seña? El símbolo universal de los amantes de los árboles y los hippies de todo el mundo. El símbolo de la paz es tan reconocible como confuso. Quiero decir, ¿qué es esto? ¿Un círculo con algunas líneas? A diferencia de otros símbolos crípticos, en realidad sabemos cuándo y de dónde vino este. Del Comité de Acción Directa, CAD, en 1958. El CAD se oponía a las armas nucleares y creó el símbolo como un signo universal para el desarme nuclear.
Una idea errónea popular es que el símbolo representa los signos del semáforo combinados para N y D, o desarme nuclear. Sin embargo, esto es solo una agradable coincidencia. Según Gerald Holton, profesor de diseño y miembro del DAC, el símbolo se inspira en el increíblemente inquietante cuadro 3 de mayo de 1808 de Francisco Goya. La pintura representa a un campesino indefenso a punto de ser acribillado por los soldados. Según Holton, las líneas del símbolo representan a un hombre abatido colocando los brazos hacia los lados, en una muestra de cansada inocencia. Si volteas al individuo en la pintura de Goya, puedes verlo. Entonces, la próxima vez que veas un signo de la paz, recuerda que no es un símbolo feliz de buena suerte, es un sombrío recordatorio del costo de la guerra. Encendido en on. Si te gusta tanto como a mí pasear por canales, probablemente estés íntimamente familiarizado con este pequeño símbolo. El símbolo de encendido o simplemente el símbolo de on se compone de un círculo con una línea vertical en la parte superior y adorna los controles remotos de los televisores en todo el mundo. El símbolo se deriva del binario, que es el lenguaje de unos y ceros que utilizan las computadoras para transmitir información a través de sus placas de circuito. El símbolo de encendido es simplemente una combinación de estos dos caracteres, el 0 como la base y el 1 en la parte superior. Esto tiene sentido cuando lo piensas. 0-1 es, después de todo, la primera combinación de estos números en binario. Por lo tanto, 0-1 representa algo que comienza o se enciende. Si tienes curiosidad, deberías suscribirte a Sorprendente en binario. Es 0101100101110. Eso es bastante largo. La broma no vale la pena. Sigamos. Coronando alrededor. A lo largo de la historia de la humanidad y en múltiples culturas, la corona ha significado una sola cosa. La persona que la lleva es el jefe. El gran Kahuna, el gordo Albert, vale, no tanto el último, pero aún así, entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué llevar un anillo elegante alrededor de la cabeza significa que tú puedes fijar mis impuestos? Bueno, una teoría es que en el cristianismo los ángeles suelen ser representados con halos alrededor de la cabeza. Como muchos reyes afirmaban gobernar por derecho divino, es decir, fueron nombrados por Dios, se podría decir que la corona tenía connotaciones sagradas. Sin embargo, esta teoría no tiene mucho fundamento. Para empezar, el precursor más extendido de la corona tradicional es la diadema. Estas fueron usadas por los monarcas persas al menos en el año 400 después de Cristo. Se representa a algunos dioses griegos usándolas aproximadamente al mismo tiempo, y los antiguos egipcios estaban confeccionando diademas en el año 2465 a.C. Incluso la corona más antigua del mundo, conocida como la corona de la Edad de Cobre, descubierta en el desierto de Judea, se creó entre el 3200 y el 4000 a.C. Quiere decir que las diademas e incluso las coronas existían mucho antes del cristianismo. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Lamentablemente solo con teorías, pero es posible que estemos pensando demasiado en ello. Después de todo, las coronas simplemente tienen sentido. Están hechas de metales caros o adornados con joyas que la mayoría de la gente no puede permitirse, lo cual demuestra riqueza. También se colocan en la cabeza para que otros puedan verlas claramente, además de insinuar un mayor poder desde arriba. Y si te hacen parecer un poco más alto, eso también es bueno. Otra teoría es que las coronas pueden haber evolucionado a partir de los cascos. Las personas más poderosas e importantes en el campo de batalla tienen los cascos más resistentes y elaborados. Oye, luché sin piedad contra otros canales de YouTube durante mi ascenso al poder. ¿Quizás debería usar una corona también? El pulgar hacia arriba. Levantar el pulgar. Cuando se usa en el mundo real es un gesto de aprobación. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué levantamos el pulgar para confirmar o alentar cosas? La respuesta nos remonta muy atrás a las peleas en los coliseos de la antigua Roma. Cuando un guerrero vencía a otro en un combate de gladiadores, se esperaba que se volviera la persona más importante presente, ya fuera un funcionario de la ciudad o el propio emperador romano. Este individuo luego haría un gesto para indicar el destino del guerrero perdedor. El pulgar hacia arriba puede que te sorprenda saber que significaba muerte. Se cree que el pulgar representa la espada y mantenerlo levantado sombríamente significaba que continuará. Entonces, levantar el pulgar es una afirmación. Es menos, oye, buen trabajo, y más, sí, por favor, asesina. Entonces, cuando el perdedor se salvaba, era con el pulgar hacia abajo, ¿verdad? Bueno, no exactamente. En vez de eso, el funcionario colocaba el pulgar en la otra mano, como si estuviera envainando una espada. Se cree que el pulgar hacia abajo surgió porque es más inmediato y fácil de comprender. Después de todo, uno es lo opuesto al otro y nos encanta ese tipo de cosas.
Entonces, la próxima vez que el niño que corta el césped en tu jardín te pregunte si ha hecho un buen trabajo, piénsalo 2 veces antes de levantar el pulgar. Yin-yang tástico. Los símbolos del yin y el yang existen desde hace mucho tiempo. De hecho, su primer uso se remonta al siglo XIV a.C. En los más de 3.400 años que llevan existiendo, los símbolos se han asociado fuertemente con el taoísmo, pero también adornan las paredes de las mamás de yoga en todo el mundo. El símbolo en sí representa el equilibrio entre dos fuerzas complementarias, cada una de las cuales contiene un pequeño aspecto de la otra. Esto puede vincularse a muchos conceptos, como la moralidad y la espiritualidad, aunque lo visual tiene un origen sorprendentemente literal. Esto se debe a que yin se traduce literalmente como el lado oscuro de la montaña, mientras que yang se traduce como el lado luminoso de la montaña. Por lo tanto, el símbolo puede verse como una representación estilizada de la cima de una montaña desde arriba. Un lado sombreado, el otro brillante con inclinaciones y pendientes a cada lado que alteran las sombras. Rayos, yin-yang. Si tan solo todos los demás símbolos tuvieran explicaciones tan literales, mi trabajo sería mucho más fácil. Cruz con cruces. Si conociste a un metalero, a un gótico o a un emo en la escuela secundaria, es muy probable que luciera uno de estos atrevidos chicos malos, una cruz invertida. Este pequeño símbolo está pintado con aerosol en las paredes, cuelga de collares e incluso adorna los brazos de personas desobedientes y antisistema en todas partes. Si alguna vez te has preguntado de dónde viene este símbolo descaradamente anticristiano, la respuesta puede sorprenderte, porque es el cristianismo. Así es. Uno de los símbolos antirreligiosos más utilizados en el mundo es de hecho un símbolo religioso. Específicamente es el símbolo de San Pedro, ya sabes, el hombre que está fuera de las puertas del cielo. En la vida real, Pedro es el santo patrón de los panaderos, zapateros, cerrajeros y otras profesiones. También fue uno de los 12 apóstoles y por sus dificultades fue martirizado. ¿Cómo?, te preguntarás. Antes de su ejecución a manos de los romanos, Pedro aparentemente pidió ser crucificado boca abajo, porque se sentía indigno de morir de la misma manera que Cristo. Durante la mayor parte de la historia, la cruz invertida, también conocida como cruz petrina, no fue en realidad un símbolo de desafío, sino una señal de devoción y signo de aprecio hacia Pedro. No fue hasta el siglo XX y con la llegada de la música metal, particularmente el black metal, que el símbolo adquirió sus connotaciones anticristianas. Probablemente esto se debió simplemente a que tiene sentido, como acto de rebelión tomar un símbolo sagrado y darle la vuelta. Entonces, la próxima vez que quieras molestar a un metalero, felicítalo por su devoción a San Pedro. Pi para pi. ¿Qué tienen en común los ingenieros aeroespaciales y los panaderos? Ambos hablan de la P todo el día. Gracias, estoy aquí toda la semana. Si no recuerdas sus matemáticas de 10º grado, pi, representado por este símbolo, es igual a aproximadamente 3.1416. Como pi se puede utilizar para calcular el área y la circunferencia de un círculo, junto con muchas otras necesidades circulares, es un número muy importante. El descubrimiento de pi se atribuye a Arquímedes de Siracusa alrededor del año 250 a.C., pero él no creó este símbolo. Para eso, no necesitamos buscar más allá del matemático del siglo XVIII, William Jones. Jones se cansó de escribir pi una y otra vez, así que decidió crear una taquigrafía. Se decidió por la primera letra de la palabra griega que significa perímetro, exactamente el número que estaba usando para calcular. Si a Jones le hubiera importado más el área, quizás hoy conoceríamos el símbolo como alfa. Estoy seguro de que todos los nerds de las matemáticas odiarían eso. Percy Bukup. El signo ampersand o signo comercial es un personaje maravilloso. Este pequeño y ondulado chico puede convertir dos letras cualesquiera en una marca icónica. Por ejemplo, H&M, IW, M&M, AIE y vale, esa no es tan divertida como las demás. Sin embargo, es una forma práctica de abreviar la letra y, aunque es raro, ¿verdad?, ¿qué tiene que ver este 8 con cola con la letra Y? Bueno, mucho más de lo que piensas. La historia del símbolo comenzó en la antigua Roma, donde el latín era el lenguaje común. En latín, la palabra et significa y. Ese es el antiguo equivalente de no me apuñales, hermano. Como el latín era una lengua que simplemente se negaba a morir, los escritores continuaron usando las palabras y frases de él mucho después de la caída de Roma. La et escrita evolucionó a lo largo de los siglos, con la e y la t cada vez más unidas, probablemente para ahorrar espacio en las páginas en las que fue escrita. Si bien no se puede precisar la fecha exacta en la que et se transformó en el signo moderno, de allí proviene.
excepto que en realidad no. Es posible que hayamos resuelto el caso del símbolo, pero ¿de dónde diablos viene ese extraño nombre? ¿Ampersand? ¿Eso también es latín? Muy lejos de eso. En el siglo XIX, el signo comercial estaba en la cima de su popularidad, pero en ese momento el símbolo se llamaba simplemente I. De hecho, el símbolo I era tan común que a menudo se enseñaba en las escuelas europeas junto con el alfabeto como una especie de letra número 27 no oficial. Al escribir el alfabeto, I vendría después de la Z. Sin embargo, los maestros se dieron cuenta rápidamente de que decir X, Y, Z e I en voz alta era incómodo y no facilitaba el aprendizaje de las letras para los niños. Entonces, el método para recitar el alfabeto pasó a ser X, Y, Z y per se I. Per se significa por sí mismo, por lo que la frase estaba esencialmente ahí para un respiro verbal. Con el paso de los años en boca de escolares balbuceantes, I per se I finalmente se transformó en ampersand. Finalmente, nuestro largo y sinuoso viaje con el signo comercial llega a su fin. Excepto que no, porque hay un símbolo más interesante vinculado a la misma fuente. Acerquémonos a la palabra. ¿Notas algo que pueda estar relacionado con algún otro símbolo? Déjame señalarlo. Así es, los orígenes del signo matemático más o suma también se pueden vincular a ed. La pequeña cruz que forma el símbolo más se deriva del lugar donde se encuentran la e y la t. Tiene sentido ya que i y más básicamente significan lo mismo. Antes de eso, los matemáticos solían utilizar las letras P y M para indicar más y menos. Los símbolos que conocemos hoy se imprimieron por primera vez en 1489 y poco a poco ganaron popularidad. Está bien, ya terminé. No más i, eds o ampersands, lo prometo. Como mamá. Quizás reconozcas esta cara sonriente como Wendy, la mascota de la cadena alimenticia de Wendy's, que nos vende felizmente papas con queso desde 1969. Y puede que parezca una caricatura, pero resulta que Wendy es una persona real. No he estado viendo demasiado anime. Mary Lou Thomas, que en ese momento era una joven pecosa y pelirroja, era hija de Dave Thomas. Tenía problemas para pronunciar la L y la R, lo cual era un problema teniendo en cuenta que su nombre contenía tantas, y por eso su familia la llamaba cariñosamente Wendy. Más tarde, Dave Thomas fundó Wendy's Old Fashioned Burgers, utilizando la imagen de Wendy para el logotipo. Aunque ¿no se ve Wendy un poco pasada de moda ahí? Eso es porque estamos viendo el logo antiguo. Aquí está el rediseño de 2013. Es bastante similar, excepto por un pequeño y críptico mensaje. ¿Puedes notarlo? Acerquémonos. Como han señalado muchos consumidores inteligentes, hay una tenue y furtivamente escondida palabra mamá en el cuello de Wendy. Aunque Wendy's ha declarado que es simplemente una coincidencia, otros piensan que es un ejemplo sutil de marketing subliminal. Esencialmente, publicidad engañosa que está destinada a entrenar a tu cabeza para que no te des cuenta. La meta, que asocies la comida de Wendy's con una buena comida casera o con el cálido sentimiento de amor que solo una madre puede proporcionar. Mi mamá era un orbe insensible de YouTube, así que lamentablemente no puedo identificarme. Nominaciones cursis. Imagínate esto, estás sentado en el cine, las luces se apagan y comienza un tráiler. Vistas desoladas, música dramática, actores antiguos que realmente quieren ganar un Oscar antes de morir en un par de años. Por último, el nombre, sorprendente, la película. Inmediatamente sabes que esta es una película elegante e importante porque sigues viendo estas hebras de maíz. Por alguna razón siempre aparecen hebras de trigo a ambos lados del nombre de un premio. ¿Qué significan? ¿El sindicato de agricultores es tan poderoso? Como ocurre con algunos otros elementos de los que hemos hablado, esta tradición tiene sus raíces en la antigüedad. Tanto en la antigua Grecia como en Roma se colocaban coronas de laurel sobre las cabezas de aquellos considerados victoriosos. Si fueras un campeón de lucha libre o un querido poeta, si ganaras una competencia, estarías adornado con una túpida corona. Incluso los emperadores romanos lo hacían, y a menudo se les ve luciendo coronas de laurel en esculturas. ¿Por qué ocurría esto? Bueno, en la mitología griega, el dios Apolo se enamoró una vez de una ninfa, que es como un hada. La ninfa, a quien claramente solo le gustaba a Apolo como amigo, se convirtió en un árbol para evitarlo. Del árbol brotaron laureles que Apolo empezó a lucir. Como Apolo era visto típicamente como una figura triunfante, las connotaciones se mantuvieron. Pero no sé por qué. Imagina que insistes con tanta fuerza que la persona que te gusta se convierte en un árbol. De aquí también proviene la frase dormirse en los laureles. Confiar en los logros pasados en lugar de esforzarse. Hoy en día los laureles son una manera fácil y llamativa de decirles a los espectadores que esto es un ganador. Nos vemos esta Navidad para el estreno de la película sorprendente.
Todavía no puedo creer que hayan elegido a Vince Vaughn como el señor bestia. Pollo escondido. Si vives en Estados Unidos, probablemente estés familiarizado con Chick-fil-A. Fundada en 1946, esta cadena de comida rápida es prácticamente el único negocio de pollo en el mundo capaz de competir con KFC, pero su logotipo es comparativamente recargado y críptico. Verás, la mayoría de las personas pueden ver el gallo que adorna con orgullo la C del logotipo, pero lo que quizás no se den cuenta es que hay 4 pollos más, acurrucados en este logotipo descabellado. En serio, veámoslo uno por uno. Está el gallo en la C, está este pequeño en la H y en la I, está en la K, otro en la F y la I, y por último un pollo más completo cuyo pico se encuentra en la A mayúscula. Ahora bien, Chick-fil-A nunca ha afirmado que esto fuera intencional. De hecho, es francamente difícil de detectar. Tal vez solo tengo pollos en el cerebro, pero definitivamente veo más de un pollo. ¿Tú los ves? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Toblerone. Tenemos que estar agradecidos por Toblerone. Sin ellos, ¿qué habrían recibido los papás de todo el mundo en cada Día del Padre durante los últimos 115 años? El chocolate triangular muestra el logo del icónico Matterhorn de Suiza. Pero, ¿y si te dijera que hay algo más en este logo? Es un oso. Cuando llenas el espacio negativo en la montaña, puedes ver claramente la silueta de un oso escondido en el interior. Pero esta no es una inclusión aleatoria. Es una linda referencia a la ciudad en la que se fundó la empresa Toblerone, Berna, apodada la ciudad de los osos. Incluso pusieron a este amigo en su escudo de armas. El nombre Toblerone es un acrónico de los nombres de los fundadores Emil y Theodore Tobler, y la palabra italiana para miel, torrone. Casualmente, Toblerone también presenta las letras B, E, R y N en orden. Vale la pena repetirlo, este logo es muy inteligente. Pez fiel. Si alguna vez has visto una calcomanía en un parachoques en el medio oeste de Estados Unidos, probablemente sepas que este simple pez es un símbolo del cristianismo. Junto a la cruz es uno de los significantes de la fe más utilizados. ¿Por qué es así? ¿Estaba Jesús relacionado con Aquaman? Quiero decir, el parecido es asombroso. Bueno, el error más común es que el pez se relaciona con el milagro de la multitud. El evento bíblico donde Jesús alimentó a una multitud de miles de personas con solo unos pocos panes y algunos peces. Sin embargo, en realidad no es de ahí de donde proviene el pez fiel. Después de todo, esto no explicaría por qué esta misteriosa palabra a veces aparece en su interior. Parece que dice ixoye, pero esas son letras griegas antiguas que suenan más como ictus. Para entender esto, debemos regresar una vez más a la antigua Roma. Los romanos no eran grandes admiradores de Jesús ni del cristianismo. Tenían sus propios dioses y formas de hacer las cosas. Como tal, los primeros cristianos fueron perseguidos en Roma. El pez era un símbolo secreto utilizado por los cristianos que a menudo se encontraba en catacumbas y callejones o temporalmente en la tierra, lo que significaba lugares secretos de encuentro cristiano. Esto se debe a que la palabra griega antigua para pez es ictis, que era un anagrama de la palabra para Jesús en ese momento. El proceso de pensamiento fue que el vínculo era lo suficientemente tenue como para que las autoridades no los asociaran entre sí. El ixoye es más debatido. Algunos afirman que es una versión corrupta de ictis que ha ocurrido a lo largo de los siglos. Otros creen que es un mensaje secreto. Las letras representan Lesous Christos Theouios Sotare. En griego esto significaría Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. No sé, me parece un poco sospechoso. Christ@yahoo.com. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que sin el signo arroba, todas nuestras direcciones de correo electrónico se verían súper raras. ¿Qué usaríamos en su lugar? ¿El signo hash? ¿El signo de porcentaje? Ni siquiera sé qué es eso. ¿Un velcro? Ni siquiera sabía que tenía un nombre. Espera, me estoy desviando. La arroba. Si bien hoy en día no podríamos vivir sin ella, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene la pequeña A con forma de remolino? Pues lo creas o no, este símbolo tan moderno tiene un origen muy antiguo. Antes de la llegada de la imprenta en 1436 y también durante un tiempo después, la forma más fácil de crear una copia de un libro era hacerlo a mano. Aunque parezca angustioso, esta fue la tarea que emprendieron muchos monjes de toda Europa a lo largo de la era medieval temprana. Si las abadías fueran lo suficientemente ricas, algunas tendrían salas enteras llamadas scriptoriums, dedicadas a esta práctica. Como puedes imaginar, copiar un libro completo requiere mucha tinta, por lo que era aconsejable utilizarla con moderación.
Así que los monjes ocasionalmente utilizaban una A con un pequeño círculo alrededor, en lugar de tener que escribir la letra N. Además de ahorrar un poco en tinta, también era un poco más fácil para la muñeca. El primer uso del signo @ fuera de este entorno se remonta a una carta escrita por el comerciante florentino Francisco Lapi en 1536. Me pregunto si era un chico de Gmail o de Yahoo. Bueno, ¿aprendiste algo nuevo? ¿O conoces los orígenes de un símbolo que no mencioné? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.